Bueno, creo que ya vamos a iniciar. Bueno, nosotros somos el equipo 7. Como ya saben, va a estar integrado por Alondra, Daniel y yo, su servidora Ariadne. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre factores de riesgo, semiología y métodos auxiliares de las enfermedades del sistema vascular periférico. Siguiente, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, compañera. Sí, Ari. Sí, te escuchamos bien. Creo que fue Sí. Mara la que se trabó. A ver, espérame. ¿Yo? Pero yo no estoy con la pantalla. No es Dani, Ah, pero no rayos. sé. Ya. Gracias. Bueno, comenzando con los factores de riesgo, tenemos, bueno, les pusimos aquí algunos de los principales. Como primero tenemos al tabaquismo, Sí, que, si quieres, perdón, pásame la presentación y la comparto. sí, a ver. Perdón, es que tengo muchos problemas con el internet, pero si quieres, bueno, ya, perdón. No te preocupes, ¿sí se ve? Ay, yo Dani, si estoy. quieres, comparte la presentación al grupo y yo la presento. Ujú. Ay, es que trae videos, espérenme tantito. Una disculpa, doctor. Sí, no, no te preocupes, a ver, adelante. Ya la mandé a Adriana, la mandé por el link de Google. Sale, vale. ¿La mandaste al correo del grupo? No, a WhatsApp. A WhatsApp. O sea, va, deja el momento. Y la pongo. Gracias. Yo ya te la compartí por Google Drive, a ver si ya te llegó por acá. Listo, ya nada más me van diciendo cuando le vaya cambiando y... Sí, muchas gracias. Nada más que carguilla. Ya cargo ahí, ¿no? Ya. ¿Le cambias a la otra, por favor? Sí. Ahí está, sí. Sí, entonces les decía que el tabaquismo va a ser el primero, que se ha visto que va a aumentar hasta 6 veces la prevalencia de enfermedad arterial periférica o el riesgo a padecer esta, así como agravar el proceso isquémico y se ha relacionado con la claudicación intermitente, puesto que los pacientes que llevan este hábito, si lo interrumpen, la claudicación llega a disminuir. En cuanto a la diabetes mellitus, tenemos que va a duplicar el riesgo al igual a desarrollar estas enfermedades y aumenta hasta 10 veces el riesgo a amputación y ulceración en miembros inferiores. Además que se dice que el aumento del 1% de la hemoglobina glucosilada va a aumentar a su vez hasta un 25% el riesgo a padecer enfermedades del sistema vascular periférico. También tenemos como otro factor a la hipertensión arterial sistémica no controlada y a la dislipidemia, que esta última va a aumentar hasta 2 veces el riesgo a padecer estas enfermedades y aumenta también el riesgo de isquemia. Esta puede ser ya sea por hipertrigliceridemia o por un colesterol HDL bajo. Siguiente, por favor. Ahora hablando de la ficha de identificación, tenemos que podemos encontrar, de acuerdo a la edad, raza, sexo u ocupación, pues como datos que nos van a poder guiar hacia el diagnóstico de nuestras enfermedades. En el caso de la edad, tenemos que en pacientes de 40 años podemos encontrar la enfermedad de Buerger, enfermedad de Raynaud o insuficiencia vascular, que son como más características en esta edad. A partir de los 50 años, lo que se encuentra comúnmente va a ser arteriosclerosis
Y después de los 70 años o a partir de esto, la claudicación intermitente. En cuanto a la raza, tenemos que en raza oriental, mestizos, indígenas y negros, va a ser menor la prevalencia de angiopatías en comparación con la raza caucásica. Y en el sexo encontramos que en las mujeres es común, bueno, no común, sino tiene mayor prevalencia encontrar enfermedades de Raynaud, insuficiencia venosa y vasculitis nodular. Y en el caso de los hombres, la trombosis, adenopatías esclerosas y trombobronquitis obliterante, que también pues la conocemos como la enfermedad de Buerger que les comenté. Y en la ocupación nos menciona la bibliografía que las personas que trabajan como oficinistas o trabajadores de cuello blanco, también lo encontramos, van a ser propensos a desarrollar este tipo de enfermedades, al igual que aquellas personas que trabajan como transportistas, que se ha visto mayor prevalencia. Y en cuanto a los antecedentes heredofamiliares, pues es importante que sepamos acerca de insuficiencia venosa o enfermedad de Raynaud, que nos van a ayudar también con nuestro padecimiento, y los antecedentes personales patológicos, como les mencioné, entre ellos la diabetes mellitus, hipertensión arterial, la dislipidemia o alguna existencia de patología vascular, pues nos van a encaminar a diagnosticar o a ver la presencia de algún factor de riesgo que nos pueda guiar al padecimiento. Y los antecedentes personales no patológicos, tenemos que va a ser importante poner atención en cómo es la alimentación del paciente, en su hábito tabáquico o bien el sedentarismo, puesto que como les mencioné, pues se va a relacionar esto igualmente con los factores de riesgo, incluso con la obesidad, que también es uno de los factores de riesgo. Y en los antecedentes gineco-obstétricos tenemos que en el embarazo principalmente vamos a encontrar que cuando ya se presenta una patología o una enfermedad del sistema vascular periférico, los síntomas se van a agravar, entonces es importante que consideremos esto. Y los anticonceptivos orales, se dice que va a aumentar el riesgo de una trombosis venosa profunda y pues embolismo, ya que va a influir en la coagulación. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos también que las lesiones ateromatosas en su fase sintomática, que es cuando ya va a estar el 70% de la luz obstruida, el dolor va a ser el principal síntoma y se va a manifestar en forma de claudicación intermitente o de reposo. En el caso de la lesión venosa, esta no va a mejorar con el reposo y sí con la elevación de la extremidad, esto al contrario de la lesión arterial. El dolor isquémico también podemos encontrar que este aparece con el ejercicio, y cuando ya hay presencia de gangrena, el dolor va a aumentar inicialmente y va a ir disminuyendo hasta desaparecer cuando ya se establezca plenamente. Y con esto vamos a pasar al padecimiento actual. Siguiente, por favor. Bueno, como ya mencionó esta Ariadne, los pacientes con vasculopatía periférica generalmente son asintomáticos, pero en caso de que se lleguen a presentar con nosotros, van a presentar tanto dolor, cambios en la piel, edema y ulceraciones. Siguiente, por favor. Y como bien dijo, va a ser principalmente el dolor por lo que se llama claudicación intermitente. Vamos a lo dividí en dos, ya sea de origen arterial o venoso. La claudicación intermitente, esta va a ser característica de calambres, perdón. El dolor se alivia por medio del reposo y puede haber presencia de síndrome de Lirech, que es en adultos mayores, en el que debido a una oclusión en la aorta, ya sea en la aorta terminal o como tal ya en la arteria ilíaca, va a haber tanto una claudicación intermitente como una disfunción eréctil. Y también otra cosa a destacar es de que, bueno, la donde se va a presentar el dolor de la claudicación intermitente va a ser en una zona distal a la obstrucción, o sea, no va a ser como tal en el punto exacto donde haya una obstrucción de la luz arterial. En el caso del dolor causado por una claudicación venosa, esta se va a sentir como una pesadez, una tirantez, un dolorimiento que como tal no encuentro una definición exacta, sino que solamente es como de una molestia sin llegar a ser tan dolorosa. También va a haber una dificultad para permanecer inmóvil mientras está de pie. Esto debido a que, pues, como bien sabemos, al momento de caminar, los músculos de las piernas, los gemelos como tal,
Estos van a ayudar a bombear la sangre y van a para el retorno venoso como tal. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener la clasificación de la claudicación intermitente. El grado 1, bueno, va a ser asintomático y solo va a ser detectable por el índice tobillo-brazo, que es el resultado de la presión sistólica máxima tomada en el brazo sobre la presión sistólica máxima tomada sobre el tobillo. Y si es menor a 9, va a ser positiva para claudicación. Luego, pues el 2A, claudicación intermitente, no limitante para el modo de vida del paciente. La 2B, esta sí va a limitar al paciente. En la 3 va a haber dolor o parestesias en reposo. En la 4, gangrena establecida y lesiones tróficas. Grado 3 y o 4, ya hay una isquemia crítica y una amenaza de la pérdida de la extremidad. Siguiente, por favor. Bueno, cambios de la piel. En un caso arterial van a haber extremidades frías y pálidas. Van a ver, bueno, sí, eso es lo más importante. En la insuficiencia venosa crónica aquí es un poco más extenso, va a ser, la extremidad va a estar un poco más caliente de lo normal debido a la estasis de la sangre, se va a poner eritematosa y va a haber erosiones debido a la escoriación, aunque esto se ve un poquito más adelante. Va a aumentar la pigmentación, lo que va a dar lugar a unas piernas hinchadas, doloridas y pesadas. Y son características del tercio inferior de la extremidad en el caso de las piernas y más notorios en la superficie interna. Eh, en caso de que sea una insuficiencia aguda, va a haber color, hiperemia y fiebre. Y bueno, el edema es el signo más confiable. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener que el edema arterial va a haber cianosis y enrojecimiento y se atribuye una posición de declive y mejora durante el día, si no mal recuerdo. Y el venoso es poco evidente y va a haber una pesadez vespertina. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las ulceraciones, estas las tenemos, perdón. No, creo que nadie habló, Dani. Bueno. En cuanto a las ulceraciones, debemos distinguirlas. Si es de origen arterial, estas van a ser causadas por isquemia. Estas son dolorosas y va a haber bordes bien definidos y cubiertas de costras. Estas son de aparición rápida. Ahora, por un origen venoso, estas son por estasis y de hecho son de aparición lenta debido a que pues se va a ir acumulando la sangre de a poco y cualquier roce puede terminar por reventarlas. Y por esto va a haber un aspecto empiedrado en la piel. Generalmente son indoloras y van a estar rodeadas por un halo eritematoso. Y como bien dice, pues son de aparición lenta. Siguiente, por favor. Y otra cosa, las venosas, son aparecen más a la altura del malleolo interno, encima del malleolo interno y en el tobillo. Ahora sí. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la exploración del sistema circulatorio periférico en el apartado de arterial, vamos a empezar por el llenado capilar, que bueno, va a ser un reflejo indirecto del estado de perfusión tisular y va a reflejar la capacidad del sistema circulatorio para el llenado de sangre. Normalmente este debe durar máximo 2 segundos y anormalmente va a ser que rebase este tiempo y puede ser un reflejo de hipotensión, shock, lesiones vasculares de miembros, ambientes fríos o vasculopatía periférica. Siguiente, por favor. Luego vamos a tener al pulso, que pues es la onda terminada por la distensión súbita de las paredes de la aorta, regida por la eyección ventricular y se propaga por las arterias gracias a la elasticidad de estas.
Vamos a tener una graduación de los recomendados de los pulsos. 3 cruces va a ser saltón. Normalmente debemos esperar el 2, bueno, 2, que es intenso y normal. 1 disminuido y más débil de lo esperado. Y 0 donde es ausente o no se palpa. Y pues podemos tener al pulso de Icroto, pulso alternante, pulso bigémino y pulso Zeller. Siguiente, por favor. Y bueno, podemos tener tanto una amplitud aumentada, disminuida o que esté alternado. Podemos tener una frecuencia alterada, ya sería una taquisigmia mayor de 100 pulsaciones por minuto y una bradisigmia menor de 60 pulsaciones por segundo. Y puede haber tanto un retardo derecho como un retardo izquierdo. Y pues lo tenemos al pulso carotidio, al humeral, al axilar, radial, cubital, femoral, opítleo, tibial posterior y pedio. Bueno, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, la presión arterial, pues, como ya todos sabemos, es la fuerza ejercida por la sangre en las paredes arteriales. Está mantenida por la contracción del ventrículo izquierdo, la resistencia vascular y el volumen y la viscosidad de la sangre. Vamos a tener, bueno, la categoría de la presión arterial de acuerdo a la AJA. Normal va a ser, como ya todos sabemos y nos han repetido, menor de 120 en la presión sistólica, menor de 80 en la presión diastólica, elevada 120, 129, pero menos de 80 en la diastólica, una presión arterial, bueno, una hipertensión arterial nivel 1, 130, 139 en la sistólica, 80, 89 diastólica, hipertensión arterial 2, 140 o más, en la sistólica, 90 o más en la diastólica. Y una crisis hipertensiva mayor de 180 en la diastólica y mayor de 120, mayor de 180 en la sistólica y mayor de 120 en la diastólica. Siguiente, por favor. Ah, perdón. Y bueno, se me olvidó, no, atrás. Y bueno, la hipotensión va a ser un mareo, síncope. Bueno, se va a manifestar como mareo, síncope o visión borrosa, y la hipertensión como una epistaxis, cefalea, vómitos, acúfenos, fosfenos. Siguiente, por favor. Bueno, la temperatura, pues vamos a tener como manifestación de una insuficiencia circulatoria periférica, la disminución en las extremidades de la temperatura, y el aumento de la temperatura va a reflejar un proceso inflamatorio o una dilatación capilar. Siguiente, por favor. La coloración. Bueno, vamos a tener a la palidez, que es la pérdida anormal del color de la piel y o las mucosas. La cianosis, que es la coloración azul de tegumentos y o mucosas. La vamos a dividir esta a su vez en central, que es generalizada en piel y mucosas. Y la periférica, que es en las partes distales de las extremidades. Esta va a ser un signo de desoxigenación excesiva de la hemoglobina. Siguiente, por favor. Vamos a tener también a la hiperemia, que esto es un exceso de sangre en una parte del cuerpo debido a una congestión. Puede ser activa por inflamación, y esto pues por un aumento del flujo sanguíneo y la dilatación de las arteriolas y los capilares. Va a ser pasiva por la obstrucción como tal del flujo, o reactiva debido a alguna prueba diagnóstica, como algunas que voy a mencionar más adelante. Ahora, también vamos a tener al fenómeno de Reynolds, que esto se va a caracterizar por una... dejé de ver la pantalla. Perdón. No veo la presentación. Ya, perdón. Vamos a tener un periodo de palidez seguido por un periodo de hiperemia, que esto es un evento que se caracteriza por episodios espásticos, caracterizados por cianosis y palidez de los dedos, y termina con hiperemia, como ya había dicho. Como tal, ya es más estructurada este concepto. Siguiente, por favor.
Y bueno, dale play, por favor. Y no sé si tenga sonido. Si tiene, pues quítaselo, por favor. A ver, espérenme. Les pongo el sonido activado, ¿va? No, no, o sea, quítalo, por favor. Ah, quito el sonido. Sí. Ok. Sí, bueno. Ok, pues esta prueba la vamos a hacer. em, Primero tenemos que detectar tanto el pulso radial como el cubital. Y bueno, pero antes de eso comprobar el estado de superficie, la temperatura, que no haya tumoraciones o asimetrías. Y bueno, ya he detectado los pulsos. Lo que vamos a hacer va a ser ocluir, por así decirlo, el flujo sanguíneo en ambas arterias, como se muestra en el video, y le vamos a pedir al paciente que cierre su mano unas cuantas veces, o bueno, puede ser que la cierren unas cuantas veces o la mantenga cerrada. Y bueno, debemos esperar que la mano se ponga pálida. Lo que vamos a proceder es a liberar el pulso, bueno, en este caso es el pulso capital, y tenemos que esperar a que regrese a su estado normal. Vamos a repetir el proceso y ahora lo que vamos a hacer va a ser liberar el otro pulso, la otra arteria, y dependiendo si es que la arteria cubital, bueno, liberando el pulso cubital, vamos a ver que regresa a su coloración normal más rápido que liberando la arteria radial, vamos a decir que la arteria cubital es dominante. Si liberando la arteria radial regresa a su coloración normal más rápido que la arteria cubital, vamos a decir que la radial es dominante. Y pues también puede ser que que haya una codominancia entre ambas. O sea, esto es más que nada para determinar cuál de las dos es la que domina en la mano. Siguiente, por favor. Ahora, la prueba de Raccho. En esta lo que vamos a hacer va a ser, bueno, se basa en los cambios de coloración de la piel según la posición de la extremidad para evaluar la permeabilidad arterial. Vamos a pedirle bueno, mientras el paciente está en decúbito supino, y las piernas elevadas, vamos a pedirle que haga flexión y extensión de los tobillos durante 2 minutos. Y vamos a valorar la palidez de las plantas y los dedos de los pies. Y también vamos a ver si hay presencia de parestesias o de dolor. Y vamos a evaluar si es que están en ambas piernas o solo en una. Y bueno, vamos a pedirle al paciente que se siente rápidamente con las piernas al borde de la camilla también. Para ver cómo es el regreso a la coloración normal. Siguiente, por favor. Y por último, en cuanto a estas maniobras arteriales, vamos a tener a la prueba de MUS, que lo que vamos es pedirle al paciente que se ponga de pie y, bueno, en bipedestación vamos a pedirle que se ponga de puntillas, repitiéndolo aproximadamente 40 veces, bueno, 40 veces en realidad. Y si el dolor aparece antes de las 40 veces es que es positiva, lo que nos indicaría una insuficiencia arterial. Y creo que ya eso es todo de inspección del apartado arterial. Creo que sí. Retire Sí. el nombre, por favor. ¿Prueba de qué? ¿Cuál? ¿La última? Tipi. De MUS, perdón, es que se me olvidó cambiar el nombre de MUS como alce en Gracias. inglés. Siguiente. Y eso sería todo. Bueno, como lo mencionó mi compañero Daniel, vamos a explorar el sistema vascular periférico en dos apartados. Ya les explicó la parte del sistema arterial y ahora veremos el sistema venoso. Siguiente, por favor. Para la exploración física del sistema vascular del apartado de venoso, vamos a evaluar la presencia de edema, cambios tróficos,
ulceraciones, entre otros. Comenzaremos con evaluando la presencia de edema, pero el edema se define como un aumento de volumen de líquido del intersticio y este puede ser localizado o difuso. En cuestión del sistema venoso, nos mencionan que va a ser un edema localizado. Este también se va a observar mayormente en zonas de declive y donde el tejido subcutáneo va a ser más laxo. Tenemos que tener en cuenta que las causas de que el paciente desarrolle un edema puede ser por un aumento en la presión hidrostática capilar y esto se puede ver en los edemas por insuficiencia o por compresión venosa o también en los casos de insuficiencia cardíaca, que esto pues es el que nos interesa. También podemos ver la presencia de edema cuando existe una disminución en la presión coloidosmótica y eso va a ser en padecimiento renal. O también en un incremento en la permeabilidad capilar, pero pues como lo mencionaba, el que nos interesa va a ser el primero. Para evaluar la presencia de edema, la maniobra o el signo que vamos a llevar a cabo va a ser el signo de Godet, y para ello debemos de presionar con nuestro dedo índice sobre la prominencia ósea, como lo podemos ver en la primera imagen o en la de hasta abajo. Y cuando presionamos con nuestro dedo índice sobre estas prominencias, si retiramos el dedo, se debe de observar una depresión, como lo podemos ver igualmente en las imágenes, pero este va a tardar unos segundos en desaparecer. Si tarda en desaparecer unos segundos y se ve la depresión, se va a considerar como un signo positivo. La intensidad del edema pues, puede caracterizar con una gradación de una cruz a 4 cruces, como lo podemos ver en la tercera imagen, que es donde está como amarillo con blanco. Y podemos ver que en el primer grado, que sería una cruz, existe una leve depresión sin distorsión del contorno y va a desaparecer de manera casi instantánea. En el segundo grado tenemos una depresión de hasta 4 milímetros y va a desaparecer en 15 segundos. Y en el grado 3 va a existir una depresión de hasta 6 milímetros y se va a recuperar en un minuto. Finalmente, el grado 4, va a existir una depresión de hasta 1 centímetro y va a tener una recuperación de 2 a 5 minutos. Siguiente, por favor. Ahora, en el sistema vascular venoso, si encontramos un edema unilateral, ya sea en el pie o en la pierna, con un grado 2, como ya lo vimos anteriormente, que también tiene la característica de ser indoloro y no tiene alteraciones agudas en la piel, pensaremos en una obstrucción venosa por tromboflebitis o por una trombosis venosa profunda, como lo podemos ver en las dos imágenes de esta diapositiva. También cabe destacar que en la insuficiencia venosa superficial el edema va a ser ortostático, es decir, cuando el paciente está de pie, pero este edema va a ser con el decúbito, es decir, como cuando está cuesta, y este edema va a tener una consistencia blanda. También otro edema que podemos observar en este apartado va a ser el edema postflevítico, que este va a ser permanente y va a ser solo con el reposo. Siguiente, por favor. También debemos evaluar los cambios en la temperatura y para ello pues se pueden emplear termómetros o como una manera, por decirlo así, más casera o lo que tenemos a nuestro alcance es que coloquemos el dorso de nuestra mano a lo largo de la extremidad en sentido distal. Se debe de comparar esta temperatura en partes simétricas del cuerpo, en ambas extremidades, ya sean superiores o inferiores, y deben de tener una temperatura ordinaria de 22 grados centígrados, pero en una persona normal no debe diferir más de 2 grados. Pero ahora, pues, como a veces no disponemos de estos termómetros, pues solamente vamos a como anotar con el dorso de nuestra mano si está caliente, está frío o no hay ningún cambio. Entonces, si existe un aumento de la temperatura, es decir, que esté la piel un poco más caliente de lo normal, va a corresponder a un trastorno hiperémico o a un proceso inflamatorio. En cambio, una cianosis fría pues nos va a indicar isquemia, mientras que el color cianótico con temperatura normal sugiere una insuficiencia venosa. Siguiente, por favor. También debemos evaluar la presencia de dilataciones venosas, en este caso de las varices, que como vemos en la diapositiva se definen como dilataciones tortuosas y difusas de las venas, cuya causa principal va a ser una estasis venosa que va a estar provocada por un fallo valvular, es decir, pues insuficiencia valvular. Se pueden clasificar en 3 tipos desde el punto de vista morfológico y en el primer rubro, por así decirlo, tenemos a las telangiectasias o arañas vasculares, como lo podemos ver en la primera imagen, y estas son dilataciones de pequeñas venas o de capilares intradérmicas. En el segundo rubro tenemos las varices reticulares, y estas van a ser dilataciones de las venas de pequeño calibre y generalmente se van a presentar en la cara externa del muslo, de la pierna o de la rodilla.
Y finalmente tenemos a las varices troculares, las cuales van a afectar solamente a las venas ajenas o a sus ramas afines. Bueno, y ahí les puse una imagen de cada uno de los tipos de varices para que lo chequen. Siguiente, por favor. Ahora, para evaluar la presencia de estas varices, vamos a recurrir a las maniobras de Trendelenburg o de Perk. En la primera, que es la de Trendelenburg, el paciente debe estar en decúbito supino, después se va a elevar la extremidad afectada hasta que las venas estén vacías, luego se va a colocar una cinta de goma elástica o una ligadura, en pocas palabras, en la parte alta del muslo, como lo podemos ver en la imagen B, bueno, en la imagen B, y a continuación se le va a invitar al paciente a que se levante y se va a comprobar si las varices están colapsadas o no. Si al momento de retirar la compresión se rellenan rápidamente las venas, nos indica un Trendelenburg positivo y nos va a indicar la existencia de una insuficiencia valvular del sistema venoso superficial. Siguiente, por favor. También otra prueba que podemos llevar a cabo es la prueba de Perthes, que el paciente debe estar de pie, se va a colocar una ligadura por debajo de la rodilla y se le hace caminar durante un breve espacio de tiempo. En esta pueden ocurrir tres cosas. La primera es que las varices desaparezcan y esto nos va a indicar que las válvulas son competentes y el sistema vascular pues, es permeable y no está afectado. En segundo lugar, puede que las varices no desaparezcan de manera significativa y pues esto indica que las válvulas son incompetentes. Y finalmente, si las varices se hacen más prominentes y le causan dolor o molestia al paciente, pues eso indica que las válvulas son incompetentes y el sistema vascular periférico se encuentra obstruido. Siguiente, por favor. También tenemos otros dos signos que podemos evaluar, que es el signo de Hoffmann, que consiste en el dolor localizado en la pantorrilla o en el telón de Aquiles, y eso va a ser provocado por la flexión dorsal del pie mientras la pierna se encuentra en extensión. El signo de Olo va a ser el dolor al presionar los músculos de la pantorrilla contra el plano óseo, y cabe destacar que estos dos signos van a ser positivos en el caso de trombosis venosa profunda. Siguiente, por favor. También otro punto que debemos evaluar son los cambios tróficos de la piel. En este caso, pues de las extremidades inferiores, encontraremos a las úlceras venosas, que estas se van a definir como una pérdida de sustancia dermoepidérmica de las partes declives de la pierna y que no cicatrizan espontáneamente. En cuanto a su localización, estas pueden aparecer en cualquier zona del tercio distal de la extremidad inferior, pero en el 90% de los casos se localiza en la cara lateral interna o entre los malleolos internos, como lo mencioné anteriormente mi compañero Daniel, y se distinguen pues básicamente tres tipos de úlceras venosas: las varicosas, las postrombóticas o las úlceras. En cuanto a las úlceras varicosas, estas van a tener una forma redondeada con un fondo hiperémico, y estas van a tener una característica que pues tienen la capacidad elevada de sobreinfección. También pueden presentar prurito, también son unilaterales y el paciente va a referir molestia con esta lesión. Estas suelen aparecer en la zona malleolar interna y su origen va a ser en insuficiencia de las válvulas de las venas. Pasando con las úlceras postrombóticas, sus principales características son que tienen formas extensas y múltiples, tienen un fondo rojizo con bordes irregulares, y también en estas úlceras puede existir un trastorno cutáneo que sería una atrofia, una hiperpigmentación, una dermatitis ocre, que lo veremos más adelante, y también aquí el paciente refiere molestia cuando está fallecido. En estas también se van a asociar antecedentes de tromboflebitis y edema crónico. Y finalmente las úlceras espásicas también, una de las características que tienen es que estas van a ser bilaterales. Van a aparecer en las extremidades con edema, van a ser poco dolorosas, pueden tener gran cantidad de exudado, van a aparecer en el área de Gaitier o zona polaina, así lo mencionaba la bibliografía, que este es en el tercio distal de la pierna, y pues su origen va a ser principalmente el fallo en la bomba muscular venosa de la pantorrilla. Siguiente, por favor. Y aquí pues podemos ver unas imágenes de las úlceras venosas. Como tal, así de cada una no encontré, pero este es como un panorama general de cómo se ve una úlcera venosa en los pacientes. Siguiente, por favor. También otro apartado que debemos evaluar son los cambios tróficos de la piel, y son las pigmentaciones, y en los distintos periodos que tiene la insuficiencia venosa, se pueden encontrar áreas de color marrón intenso típico, como la dermatitis ocre, que sería la figura
En la primera figura, hasta zonas despigmentadas que son características de la atrofia blanca, que sería la imagen número 2. En cuanto a las induraciones, estas son zonas dolorosas que se deben considerar preulcerosas, y algo a destacar es que en la insuficiencia venosa y en el síndrome postflebitis se van a desarrollar áreas de hipodermitis, pero estas van a ser en la región malleolar, como lo podemos ver en la figura número 3. Siguiente, por favor. También es importante tomar en cuenta las características de la piel, es decir, si es una piel lisa, escamosa, arrugada, si es fina o es gruesa, si tiene estrías o vesículas. Y pues hoy, como lo mencionó mi compañero Daniel, también debemos evaluar el color de estas extremidades. En las extremidades inferiores, si encontramos una piel pálida y fría, que tiene un aspecto marmóreo o que es pálido-cianótica, pues nos va a indicar isquemia. Si el paciente presenta una piel cianótica, pero tiene como temperatura caliente, por así decirlo, eso indica éstasis venosa. Y si presenta una piel de color rojo oscuro y caliente, pues nos va a sugerir procesos inflamatorios o alteraciones arteriolares. Siguiente, por favor. ¿No tienen alguna duda con la exploración del sistema? No, compañerita, muchas gracias. No, gracias. Pues bueno, entonces pasaremos a los auxiliares de diagnóstico igual del sistema vascular periférico, y también se dividen en venoso, bueno, el sistema venoso y el sistema arterial. Siguiente, por favor. Siguiente. En cuanto al apartado del sistema venoso, tenemos el ultrasonido Doppler, que este va a ser un método no invasivo que va a ser indispensable en el diagnóstico de la patología periférica, ya que nos va a aportar información anatómica y funcional. Una de las principales indicaciones de esta ecografía va a ser la trombosis venosa profunda, el control de esta patología y también en la insuficiencia venosa es cuando se van a indicar. Como lo podemos ver en la imagen, está, pues, como dice ahí, es una imagen de un ultrasonido Doppler donde se observa la arteria y la vena femoral y se observa que la vena está ocupada por un trombo. Siguiente, por favor. También otro auxiliar diagnóstico que podemos ocupar es la flebografía, que eso se va a referir a la visualización radiográfica del sistema venoso, y existen como 3 tipos, por así decirlo. La primera va a ser una flebografía directa, que esta pues es una inyección directa del contraste en las venas. Esta flebografía directa también se puede dividir como en 2 tipos, que sería la ascendente y la retrógrada. En la ascendente, pues la inyección se va a realizar en las venas distales y la retrógrada se va a inyectar en la vena femoral común. También el segundo tipo que tenemos es la arterioflebografía, y esta va a ser una inyección en la arteria principal de la extremidad afectada. Y finalmente tenemos la flebografía indirecta, que esta va a ser una introducción del contraste en distintos órganos a partir de los cuales se rellena el sistema venoso retinal. Y aquí también vemos una flebografía que tiene un importante paquete varicoso del sistema venoso artificial. Siguiente, por favor. Este método auxiliar va a ser útil para el diagnóstico de varices, ya que nos indica pues, la insuficiencia del tallado de la safena interna, y esto más que nada se lleva a cabo en los pacientes que tienen obesidad y pues, como lo mencioné anteriormente, tienen varices, y debido a esa obesidad y todo, y a la presencia de edema, pues a veces son difíciles de explorar, y entonces se recurre a este método diagnóstico. También podemos evaluar nos indica el número, la situación y el calibre de las arterias comunicantes entre el sistema venoso superficial y el profundo. Y también nos evalúa si existen secuelas de la tromboflebitis. Y aquí pues vemos también una imagen, si existe un defecto en el llenado del grupo de las venas tibiales anteriores peronales, vemos que está pasando el contraste por medio de las venas, pero llega en un punto en que ya no se ve, que sería, no sé si se ve, a ver si ándale, ahí donde está indicando el mouse, ahí sería donde está el trombo, porque ya no pasa como el contraste. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora continuando con el arterial, tenemos primero el ultrasonido Doppler igualmente, que nos va a permitir pues ver la morfología del vaso, así como el diámetro y las características de la pared, y la presencia y dirección de la turbulencia del flujo sanguíneo. Esto nos va a servir para el diagnóstico de la circulación arterial disminuida, en donde la arteria tenga un flujo reducido y no se produzca el pulso palpable. También nos permite localizar el grado de estenosis arterial en caso de que exista. Siguiente, por favor.
Y la angiografía, hablando del sistema arterial, pues va a ser la arteriografía. Esta, según la guía de práctica clínica, se debe hacer con un medio de contraste y nos permite visualizar la anatomía arterial. Nos va a ayudar a delimitar la localización y la extensión de las lesiones y, bueno, nos va a proporcionar los datos más precisos sobre la naturaleza de la enfermedad. Está contraindicado en coagulopatías, alergia a contrastes yodados, así como el infarto agudo al miocardio reciente. Siguiente, por favor. Y hablando de la arteriografía, en el caso de la arteriosclerosis, tenemos que se va a presentar irregularidades de la luz o obliteración total o parcial del vaso. En el caso de la trombrangitis o la enfermedad de Buerger, que les mencioné, va a presentarse una red arteriolar colateral, como nos mencionó mi compañero Daniel, y la obliteración de múltiples vasos distales. Y en el caso de del tromboembolismo, vamos a ver que el líquido se va a detener a nivel de donde exista el obstáculo y el sitio preciso se va a señalar con la disminución de la luz arterial. Siguiente, por favor. Ahí me parece que sí, ya es todo. ¿Tienen alguna Muy bien. o algo por comentar? Una compañerita, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta, doctor? No, doctor, muchas gracias. No, gracias. Muy bien, excelente. Nada más recuerden entonces que de la exploración física, lo más importante es la palpación de pulsos. Pulsos, si se puede hacer sistemáticamente, radiales, carotídeos, femorales, popliteos y pedios y tibiales, tanto anteriores como posteriores. Casi no lo hacemos, pero también cuando se sospecha que hay una afección periférica, es útil tomar la presión para sacarle el índice de tobillo-brazo. Entonces, cuesta un poco de trabajo, porque hay que adecuar el baumanómetro, poner el estetos donde se supone que está el pulso, o con el electrónico, ¿no? Entonces, es un índice mayor de 0.9, es sugestivo de una afección de insuficiencia arterial periférica. Y bueno, el venoso es mucho más fácil. Dermatitis ocre, edema de piernas, insuficiencia venosa y úlceras varicosas. Realmente no. Bueno, y acompañando la exploración física de afección arterial está los cambios de coloración, cianosis, bueno, puede haber cianosis y extremidades frías, ¿no? ¿No tienen ninguna pregunta, doctores? No, doctor, muchas gracias. Gracias. Pues, eso sería entonces todo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Saludcita, Doc. Gracias, hasta luego. Salucita. Hasta luego.